Hola, buenos días. Mi nombre es Diana González. Me encuentro con la licenciada Perla Maldonado Lorenzo, egresada de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Y a continuación, el día de hoy, vamos a abordar en una entrevista algunos de los puntos más importantes sobre la política económica. Buenos días, licenciada. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ahora sí que muchas gracias por este espacio. Sí, bueno, entonces comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué es un ciclo económico? Bien, un ciclo económico es aquel proceso en donde nosotros vamos a identificar diferentes etapas por las que va pasando ya sea una microeconomía o una macroeconomía, que quiere decir a lo mejor un país. A nivel micro, bueno, pues a lo mejor también nosotros pasamos por estos pequeños ciclos económicos Ujú. en donde vamos a identificar las diferentes componentes de a lo mejor cómo va nuestra liquidez en estos momentos, ¿no? Ajá, ok, ok. Y derivado a eso, ¿qué se entiende por un crecimiento económico en una nación? Un crecimiento económico lo vamos a medir a través del Producto Interno Bruto. Ajá. Y cuando nosotros tenemos un Producto Interno Bruto con números positivos y que va en crecimiento, quiere decir que estamos teniendo inversión, que Ujú. estamos teniendo creación de empleos y que estamos generando aquel recurso que nos está permitiendo el tener o generar reservas que nos van a permitir, bueno, solventar alguna emergencia que lleguemos nosotros a tener. Ajá, y ahí igual se involucran agentes económicos. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bien, nosotros vamos a considerar como agentes económicos a las familias, a las empresas y al gobierno. Ok, ok. Bueno, adentrándonos ya más al tema, todos estos agentes económicos generan una demanda. ¿Cuál sería el concepto de demanda agregada? La demanda agregada es la suma de todos los productos que se consumen, ajá, que nos van a solicitar principalmente las familias, que son el principal ente económico que consume, y bueno, pues con base en ello las empresas generan estos productos y servicios que van a satisfacer esta demanda. Pero la demanda agregada es la suma de, por decir, todo el consumo que están Ah, ok, realizando ok. las familias. O sea, ya no se va nada más a un ámbito específico, sino sería englobar todo. Así es, así Ok. es. ¿Cuál es el concepto de política económica? La política económica son las leyes, ajá, que van a ayudar a que la economía vaya caminando en buen proceso, ¿no? Vamos a nosotros a establecer estas leyes como lo que se debe de hacer, lo que se debe de hacer para que el país pueda hacer frente a, pues a todas las situaciones, ya sea internas o externas, que nosotros podamos hacer frente a las situaciones que se nos van presentando en materia económica. En materia económica, o sea, sería más o menos como todas las regulaciones que se tienen que llevar a cabo. Así es. Prácticamente nosotros en política económica, o bueno, más bien lo que tiene que hacer el gobierno en política económica, es tomar esas medidas que vayan previniendo o que vayan considerando esta situación de cómo nosotros vamos a hacer frente, a lo mejor ahorita como una situación muy real que estamos viviendo, es cómo el gobierno va a hacer frente a la inflación. Ajá. Ujú. Ahorita nosotros estamos viviendo la mayor inflación que se había tenido en 70 años. Entonces, sí, ¿cómo el gobierno va a hacer frente a esta inflación y cómo va a enfrentar la posible recesión que se viene? Entonces, bueno, se supone que para eso tenemos una política económica en donde los economistas se reúnen y consideran el Ujú. empleo, consideran la tasa de interés que está poniendo la Fed, consideran los impuestos, etcétera. ¿Cómo nosotros vamos a manejar todos estos ingresos de forma que podamos ir haciendo un colchoncito que no nos golpee prácticamente de manera
directa al bolsillo, pues, de las familias, ¿no? Que es el ente que posiblemente se vería más afectado y las empresas, Y ¿no? las Las empresas. empresas, exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo el gobierno va a apoyar con estas políticas que estos golpes no lleguen a ser tan fuertes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una expectativa que ahorita sí, pues sí trato de tener muy presente porque, pues vamos a ver cómo el gobierno ante esta situación va Sí. a tomar estas medidas. Ok, igual derivado de esas políticas, de ahí sale la que es la política monetaria. ¿Cuáles serían los instrumentos que esa política emplea? La política monetaria es prácticamente las tasas de interés, Ujú. las tasas de interés. Eh, Nosotros, bueno, a lo mejor mucha gente no sabe cómo impacta el que aumente o crezca la tasa de interés. Si la tasa de interés se incrementa, ¿qué quiere decir? Que tú puedes hacer inversiones, que tú puedes hacer ahorros. ¿Por qué? Porque te están pagando un mayor rendimiento, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el beneficio que nosotros tenemos al que una tasa de interés se incremente. Y con eso, a nivel macro, bueno, pues también lo que se fomenta es que las empresas hagan inversión. Ajá. Ajá. Entonces, si nosotros incrementamos tasas de interés, eso es un mayor rendimiento para las empresas. Entonces, se trata de hacer más atractivo el mercado para que, pues a través de esta herramienta que es la tasa de interés, las empresas y las familias fomenten tanto la inversión como el ahorro. Ok. Igual, comentando lo que tenía que ver con la macroeconomía y la microeconomía, ¿en qué se diferencian ambas? Bueno, la microeconomía la vamos a considerar a nivel interno, Ajá. puede ser a nivel interno de un país o puede ser a nivel familiar, en tu núcleo familiar, ¿no? Tú Ok. vas a considerar tus gastos, etcétera, ¿no? Cómo los distribuyes, tus ingresos, etcétera. Sí. Y a nivel macro vamos a considerar todo lo que son las empresas a nivel ya de mundial, ¿no? O Mundial. sea, cuál es la inversión, cuáles son los riesgos, cuáles son las tasas de interés, vas a considerar las importaciones, exportaciones, etcétera, O ¿no? sea, ya Entonces, tienen que ver más factores involucrados en eso. así es, sí, ya tenemos más variables que nosotros vamos a considerar. Bueno, pues también para sacar a lo mejor tu Producto Interno Bruto, vamos a considerar el crecimiento con base en estos resultados, cómo estás yendo, ¿no? Ahorita, bueno, lo que se tiene un poco de nervio es que se entra en una recesión. Y bueno, ¿qué quiere decir una recesión? Bueno, que vamos a tener 2 periodos seguidos sin crecimiento, Sin ¿no? Sin crecimiento. crecimiento y al contrario, estamos yendo en números negativos. Entonces, bueno, pues a nivel macroeconómico, esto, o sea, sí también está muy interesante lo que se viene a nivel mundial, Ujú. porque prácticamente ahorita por lo que fue la pandemia y por ahorita por lo de la guerra, bueno, pues está teniendo impacto a nivel mundial, ¿no? A Mundial. nivel macroeconómico, ¿cómo está impactando a cada país, ¿no? Entonces, sí, hay que estar presentes, bueno, estar enterados de lo que está pasando, pues porque prácticamente todo eso Todo pasa a impactar afecta. nuestros Ujú. bolsillos. Ok. ¿Mm? Entonces, Eh, sí, pues ahora eso es lo principal. lo principal. Ok. Ya por último sería cuáles son las causas que pueden generar ese mismo desempleo que hace que todo, pues, como que vaya en números negativos. Pues aquí, por ejemplo, en el caso de México, lo que se está haciendo mucho es una política muy paternalista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el gobierno está dando muchos apoyos a las familias de escasos recursos. Cuestión que, bueno, cada persona tiene su opinión, pero lo principal que se debería de tener presente en un país es el generar empleos, el que se fomente la inversión, que haya empresas que ofrezcan empleo a estas familias, bueno, pues que Sí. están buscando un apoyo económico del gobierno, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente es la inversión en empresas, pues para que este trabajo informal no siga Ajá. en crecimiento, ¿no? Ok. Bueno, ya con esa pregunta concluiríamos lo del tema. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para, pues, para dar lugar a este pequeño espacio de conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana. Muchas gracias.